El docente que nos acompaña el día de hoy es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, es director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV. Tiene un magíster en Gestión Educativa y en RRH y habilidades directivas. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Tiene un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC y también es certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de varios diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIPA. Así que, sin más que decir, les dejo con Jonathan para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Súper, muchas gracias, gracias por la presentación. Eh, Vamos a colocar una presentación porque tiendo a hablar harto, entonces es mejor hacerlo ordenadamente, ¿ya? Bien, bueno, agradecer obviamente la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia. Vamos a hablar hoy día de terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Que es una especie de terapia muy específica, obviamente, para el estrés postraumático o trauma complejo o trauma, como usted quiera llamar. ¿Ya? Eh, este tipo de estrategias partió con niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ese es como el origen. Sin embargo, en la actualidad ya se ha ido como popularizando y obviamente aplicando en distintos tipos como de población. ¿Ya? Lo interesante de este tipo de estrategia es obviamente que tiene una gran validación científica y tiene un gran respaldo, obviamente, desde los últimos meta-análisis eh, que se han obviamente publicado. ¿Ya? Ahora bien, esto es una parte nomás de cómo tratar el trauma. Hay otras estrategias, hay otras técnicas, por cierto. Están las técnicas, por ejemplo, de reprocesamiento cognitivo, por cierto. ¿Ya? Pero el día de hoy vamos a hablar solamente de esta parte porque si no, claro, sería muy, muy largo. ¿Ya? Entonces, tal como dijo la colega anteriormente, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, yo soy psicólogo cognitivo-conductual hace, pucha, hartos años, ya no me acuerdo cuántos, pero hartos. Y, pucha, este tema del trauma, honestamente, fue uno de los primeros que me llamó mucho la atención cuando era joven, aunque usted no lo crea, en algún momento fui joven como ustedes. Porque mi primer caso fue súper complejo, de hecho fue una violación, mi primer caso en psicoterapia, ¿ya? Y de verdad yo decía, pucha, ojalá me toque una depresión, ojalá me toque un trastorno de ansiedad, dije, ojalá toque algo para como para soltar la mano. Y no, pues, y llegó este caso súper duro. Y claro, allí donde mi supervisor en ese tiempo, oye, le conté mi caso, lo que me pasó, y el supervisor mismo casi me dijo, oye, pucha, que la fuerza te acompañe, ¿ya? Es como que hace lo que podáis, porque en realidad te ganaste el loto, ¿ya? Pero ojo, eso claramente pudo haber sido algo que me haya frustrado, pero no, al revés, porque en definitiva yo creo que las técnicas son súper relevantes, pero nunca hay que dejar de mirar el paciente, ¿ya? Em, y eso yo creo que ha sido el éxito de un poquito de mi formación como terapeuta y de yo como terapeuta, porque en estricto rigor, si bien las técnicas son relevantes, las técnicas hay que aplicarlas en un momento específico del tratamiento, ¿ya? Y por lo mismo, yo les puedo enseñar las técnicas, pero es importante que ustedes tomen decisiones. O sea, probablemente muchas de estas técnicas que vamos a mirar ahora, por ejemplo, son difíciles de aplicar desde la primera sesión, pero sí algunas de ellas se pueden aplicar desde la quinta, sexta sesión. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar esta forma específica de tratamiento dentro de la terapia cognitiva conductual que se llama terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Que mezcla varias cosas bien interesantes y se puede dar cuenta que si bien obviamente es cognitivo-conductual, tiene elementos bien interesantes de otras orientaciones psicológicas también, así es que hemos robado un poco buenas prácticas de otras terapias. ¿Ya? Entonces hay que referir obviamente que lamentablemente el trauma es algo que es bastante habitual, ¿ya? De hecho me gustaría decir lo contrario, por cierto. Y yo cuando estudiaba en la universidad, no insisto, eso fue hace hartos años atrás, pucha, yo no sabía por qué me pasaban tanto trauma, tanto, no sé, abuso. Había mucho de eso y decía, pero ¿cómo es posible que me pasen tanto esto? Y claro, lamentablemente la realidad es súper dura.
porque cuando uno sale ya al campo laboral se empieza a dar cuenta de que el trauma es más habitual de lo que uno quisiera. Y de hecho, claro, yo decía, pucha, a lo mejor fui criado en una burbuja y probablemente fue así, pero la realidad, la confrontación obviamente con los pacientes fue bien compleja al principio, porque de alguna otra forma también sentí en los primeros años desilusión por el ser humano, ¿ya? Y también desilusión muy respetuosamente le digo esto a mis colegas hombres, y en especialmente por los hombres, ¿ya? Yo no podía creer cómo tanta mujer había sido abusada y dónde estaban esos abusadores. O sea, porque en realidad la mayoría de ellos nunca habían sido ni condenados ni nada por el estilo. O sea, en definitiva, ahí la realidad me llevó a pensar, chutas, es que aquí tenemos un problema grave y un problema que tiene repercusiones muy complejas, porque no es solamente el evento traumático, ¿ya? De hecho, muchos trastornos de la personalidad, por ejemplo, muchas veces pudieran como incitarse, provocarse en razón de eventos traumáticos. Por ejemplo, dentro del trastorno limítrofe de la personalidad, existe una de las variables que se ha estudiado bastante en común, de que las mujeres tienen un trastorno de personalidad limítrofe, generalmente sobre el 90% de ellas han tenido un abuso sexual. Entonces, si usted revisa, por ejemplo, sus trastornos de personalidad que está teniendo ahora, el limítrofe, se podrá dar cuenta que efectivamente eso es así. Entonces, aquí tener estrategias y técnicas que nos ayuden finalmente a poder tratar esta situación tan lamentable es fundamental. Y aquí es muy relevante tener una muy buena relación terapéutica. Yo no atiendo niños, por cierto, atiendo adolescentes, ya atiendo adolescentes y adultos. Y esta es una de las formas que he encontrado que me ha ayudado bastante bien a trabajar con mis pacientes. ¿Ya? Dado que, como les digo, el trauma, el estrés postraumático, efectivamente va a afectar obviamente a todas las áreas del paciente y hay una revinculación, hay una restablecimiento de relaciones que usted tiene que realizar obviamente con su paciente. Y la terapia cognitivo-conductual tiene esta forma específica de tratamiento, ¿ya? Que se llama TF o CBT, ¿ya? Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy, y se llama. Es una estrategia que está relativamente ordenada, ojo, ¿ya? Y que obviamente va dando ciertas recomendaciones de cómo obviamente avanzar con los pacientes. Debería durar 21 sesiones, eso es lo que tiene más o menos establecido, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que ese es el 21 sesiones que es ideal en promedio, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el trauma, y por supuesto el trauma complejo, es difícil obviamente muchas veces de poder sacarlo en un par de sesiones, ¿bien? ¿Cuáles son los orígenes? Autores muy importantes, por cierto, ¿ya? Si no ha ido a hablar de estos autores, es importante que lo empiece a investigar, pero probablemente la más importante es la Judy Cohen, ¿ya? Que es un poquito la que funda la terapia cognitiva conductual central en el trauma. Hay otros autores, Anthony Mariano, por ejemplo, que obviamente desarrolló un poquito lo que hizo, fue incorporar obviamente el ámbito de la familia a la terapia, ¿ya? Y Lester Dellingler, que trabajó muy bien el tema del trauma infantil, ¿ya? Y aquí aportó con todas las técnicas de exposición gradual y de procesamiento del trauma. Entonces, muchas veces dentro de esta terapia vamos a ver técnicas clásicas, ¿ya? Sobre todo técnicas, por ejemplo, que van asociadas, por ejemplo, al reprocesamiento narrativo, por ejemplo. Van a haber técnicas, por ejemplo, de exposición, por cierto, ¿ya? Que tenemos que evidentemente poder establecerlo en los procesos terapéuticos con nuestros pacientes, ¿ya? Ahora bien, aquí hay una característica distintiva, ¿ya? De otros procesos terapéuticos cognitivos conductuales, ¿ya? Y esto implica, ojo, y esto es relevante, la implicación parental en la terapia. Em, yo les dije que, bueno, yo atiendo desde los 12 a los 18, desde los 18, disculpen, desde los 12 años hacia arriba, eso es lo que atiendo yo. Y este tipo de terapia se puede aplicar desde los 3 años en adelante. Por lo tanto, aquellos colegas que trabajan con niños sería bueno mirarla porque de verdad te ordena el tratamiento. De hecho, por eso yo les conté esta historia al principio de que yo tuve una paciente, mi primera paciente tuvo una violación, fue víctima lamentablemente de una violación, y este tipo de estrategia, si yo la hubiese sabido en ese momento, probablemente hubiese seguido los pasos, hubiese tenido mayor seguridad.
Em, no, no fue el caso, porque en ese momento, claramente, saben que sin internet en ese tiempo, uno vivía de los libros, ¿no? Entonces, no recuerdo haber tenido la suerte, obviamente, de poder acceder, por ejemplo, a un libro de esto. Y de estrés postraumático, pero no de terapia cognitiva conductual central en el trauma. Por lo tanto, una característica importante es la implicación de los padres, ya como les decía yo, si el paciente tiene 18 años, obviamente que atiendo a ese, es mi paciente, el adolescente, pero cuando hay mujeres, por ejemplo, hablo de mujeres porque me ha tocado mucho más, lamentablemente, atender mujeres con trauma que hombres, pero cuando hay mujeres, incluyo muchas veces a la pareja o incluyo una persona significativa. Porque de alguna otra forma lo que nosotros queremos, ¿ya? Es que exista obviamente una implicación activa de una persona significativa. En este caso, por ejemplo, los padres o los cuidadores, ¿verdad? Y aquí es importante entender que eh, todo el mundo obviamente tiene que aprender del trauma. ¿Por qué? Porque en definitiva, por ejemplo, muchas veces los padres, lo entiendo porque soy padre por si acaso, cuando existe un evento traumático, muchas veces empiezan a generar conducta que refuerzan obviamente el trauma, ¿ya? Y a veces, ojo, hacen lo contrario. Por ejemplo, doy caso nomás contarles que, no sé, mejor no hables de eso, ¿ya? No sé, me acuerdo de una paciente como de 15 años em, que había sido abusada y los papás le decían, oye, mejor no hables de eso. ¿Ya? ¿Para qué te vas a acordar de eso? Le decían. ¿Ya? Y es como si fuera tan simple, po. Es como que, oye, ya no te acordí y con eso estamos listos. Imagínense, sería fantástico, ¿no? Oye, ya no me acuerdo, no quiero acordarme y se acabó el problema, ¿verdad? Pero no es tan fácil, po. Que obviamente en el estrés postraumático las imágenes mentales llegan y llegan y llegan como un tsunami. Aparece un pensamiento, después aparece otro, 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 y así sucesivamente. Después ya queda, obviamente, súper sensación, ¿verdad? Y otro me acuerdo que tuve que hablar con ellos también en una sesión súper profunda, de una chica que había sido abusada en una micro, en un bus. Eh, entonces, claro, esta chica subió al bus que la lleva a su casa eh, y, claro, llegó hasta el final del bus y ahí se encontró con tres hombres, ¿ya? Los cuales abusaron de ella. Toquetearon por todos lados, con uniforme, entonces le metieron las manos en sus partes íntimas, por ejemplo. Y ella me decía que quedó petrificada, o sea, que esto claramente era culpa de ella porque en realidad no sabe por qué no gritó. Claro, entonces obviamente que le comenta esto a sus papás, les comenta la situación que vivió en el bus. ¿Qué hicieron los papás? Los papás obviamente comenzaron a ser mucho, mucho, pero muy restrictivos con ella. Por ejemplo, no sé, antes de su colegio, salía del colegio y se pasaba con su amigo a la plaza a tomar un helado, ¿cachai? Y después ya no, no, no puedes pasar. Le pusieron un bus, por ejemplo, para que la fueran a dejar, ¿cachai? Y también otras cosas más, por ejemplo, no sé, cuando había una fiesta, que ya no sé si fiesta, pero como pijamadas, por ejemplo, ellos ya dijeron no, no se puede quedar más afuera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué estaban haciendo los papás con eso? Los papás le estaban dando una información súper errónea, que era mejor no haber contado, po, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Es mejor no haber contado, decía ella, pucha, porque de verdad, pucha, lo estoy pasando súper mal, honestamente. ¿Ya? Entonces, en la terapia cognitiva entonces centrada en el trauma, el trabajo con las habilidades parentales también es importante. ¿Ya? La psicoeducación no solamente es con la víctima, sino que con los padres también. Porque de nuevo, insisto, a veces realizan este tipo de conductas que refuerzan la angustia del paciente. Y a veces tampoco recepcionan el dolor del paciente. Porque como les decía anteriormente, aparecen esas frases que no son tan buenas, que probablemente usted vivió, usted es víctima, probablemente sus papás tienen que haber sido de esa misma generación que le decían, oye, ya, pero papá, me siento mal, ya siéntase bien, po, ¿ya? Si no es tan difícil, ¿ya? Es como que, oye, papá, estoy aburrido, bueno, desabúrrase, po, ¿ya? Entonces, claro, aparecen esas frases desafortunadas que no acogen el dolor del otro. Por lo tanto, ahí empiezan a aparecer ciertas ideas como ya, el problema entonces
es que tú te expusiste, el problema es que tú no te viniste con tus amigas, el problema es que tú, ¿cachai? Entonces, en definitiva, los padres también comienzan a ser un ente súper negativo de retraumatización finalmente. Por lo tanto, la psicoeducación y el trabajo también tiene que ser obviamente con los padres. Y que, ojo, también tengamos en cuenta que los padres también están sufriendo. Pongámonos en esa posición, porque en realidad yo soy padre de dos mujeres, de dos niñas. Claro, y efectivamente, si a alguien le hiciera algo como por el estilo que le hicieron a esa chica a mi hija, probablemente yo también estaría súper desorientado. ¿Ya? Y eso que soy psicólogo. No sé si me entiende. Entonces, no es tan raro desorientarse frente a un trauma. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí tenemos que estar nosotros como terapeutas ayudando a que las personas se puedan aclarar. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma tiene varias cosas bien interesantes, por cierto, y tiene varios pilares fundamentales, ¿ya? Obviamente, técnicas de terapia cognitivo-conductual es lo más importante. La incorporación, ojo, y esto es nuevo probablemente, ustedes dicen, uy, qué raro esto, pero sí importante, la integración de la teoría del apego en la recuperación del trauma, ¿ya? También estrategias o elementos de la terapia familiar sistémica, ¿ya? Y obviamente elementos de la línea humanista. Entonces, este es un tipo de terapia, de verdad, que trata de ser bastante global y trata obviamente de, eh, obviamente, que el paciente pueda sobrepasar, obviamente, esta crisis, ¿ya? Entonces, como les decía, este es un verdadero, como le puse, modelo integrador, porque en realidad vamos a trabajar con técnicas cognitivas conductuales, ¿ya? Vamos a obviamente tener una visión muy humanista, ¿ya? Vamos a hacer que nuestro paciente se empodere, por ejemplo, vamos a intentar que se fortalezca obviamente la resiliencia y también vamos a trabajar harto en con la teoría del apego, ¿ya? Porque la idea aquí es obviamente reparar estos vínculos y generar obviamente una seguridad relacional relevante de lo cual la persona que ha sido víctima de algún trauma ha perdido, ¿ya? Y obviamente la teoría sistémica familiar, ¿ya? Y aquí la idea es como transformar ciertas dinámicas y sobre todo obviamente acerca de la comunicación, ¿ya? Entonces, esta integración, de alguna otra forma, nos va a permitir, obviamente, tener una aproximación súper global y una aproximación muy simultánea al mismo tiempo. Porque en estricto rigor, si bien vamos a modificar pensamientos con terapia cognitivo-conductual clásica, ¿ya? Vamos a intentar reprocesar, obviamente, las situaciones traumáticas y, obviamente, un poquito reescribirlas, ¿ya? Nosotros, y eso creo que es súper relevante decirlo, se lo vamos a ver más en detalle en el curso, nosotros no podemos hacer que se borren los recuerdos, es imposible, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es resignificarlos. Y lo que hace la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma es precisamente eso, ordenar la cabeza, obviamente entender el proceso traumático y muchas veces también ayudar a bajar un poquito la angustia que esto tiene, ¿ya? Entonces, como les decía, esto es una de las formas, ojo, de tratamiento. Hay otra más, obviamente, el reprocesamiento cognitivo. También están las estrategias de tercera generación en la actualidad, pero esta es una de las más clásicas. El primer pilar, entonces, va a ser, obviamente, la incorporación de las estrategias clásicas de la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y obviamente, de aquí hay que entender, ojo, y esto es lo relevante, que las secuelas del trauma no son solo una reacción directa al evento sino que de verdad son obviamente medidas que aparecen a través de los pensamientos. ¿Va? De hecho, como ustedes probablemente bien saben, efectivamente dentro del estrés postraumático, el trauma, de verdad que van a existir estos procesos que son clásicos, como va a aparecer obviamente los flashbacks, por ejemplo, van a aparecer obviamente las ideas intrusivas, por cierto, y la idea es poder ayudar al paciente a recuperar un poquito el control. Y por lo tanto, hay varias técnicas ahí que las vamos a ver un poquito más detalle en el curso, pero que nos ayudan un poquito a recuperar el control, obviamente, del pensamiento, a recuperar, obviamente, o bajar, más bien dicho, disminuir la ansiedad, por ejemplo, la angustia, ¿verdad? Y que claramente ayudan en el primer proceso del tratamiento. Hay que ser súper honesto, ojo con esto, porque al principio muchas veces el objetivo nuestro va a ser un poquito compensar al paciente, devolverle un poquito el control, ¿ya? Sería mentirles que al principio estamos llegando a una resolución súper profunda del trauma, porque sería mentirles, eso no es verdad, ¿ya?
Generalmente, para poder llegar a esa resolución profunda del trauma, tenemos que tener un cierto recorrido dentro de lo que es la terapia. Eh, me encantaría, obviamente, hacer un poquito más corto el tratamiento, pero en definitiva, cuando las personas van a consulta, y esto creo que es importante que lo sepan, cuando las personas van a consulta, quieren reparar algo. Muchas veces cuando las personas van a consulta, sienten que algo malo hay en ellos. Entonces, muchas veces tenemos que partir un poquito ayudándolos a que recuperen el control. ¿Ya? Y haber padecido un estrés postraumático, no sé si alguno de ustedes ha tenido un estrés postraumático, yo tuve un estrés postraumático alguna vez en mi vida, pero en definitiva a veces aparecen esos malditos pensamientos. No es que yo me quiera joder el día, po. No es que yo hoy día sí me voy a joder el día, me voy a pensar en el evento traumático que tuve. No, simplemente aparece. ¿Ya? O sea, puede ser un color, un olor, cualquier cosa. O sea, un color de un auto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tenía una paciente que ella estaba carreteando acá en Viña. Yo vivo en Viña, por si acaso. ¿Ya? Ven ahí carreteando, por ahí soy yo. Ya estoy viejo, no carreteo. Con suerte me tomo un vinito en la casa, sí, y con suerte. Entonces, en definitiva, esta chica joven está carreteando, está en la carrete de la universidad en Viña y pucha, decide súper bien irse temprano para la casa. Y el resto de sus compañeros se fueron a carretear a Valpo. Valpo es más carrete que Viña, por si acaso. Entonces, claro, ellas camino a su casa, la abordan dos sujetos, ¿ya? Y pucha, ¿sabe por qué hizo esto ella? Que ella estaba en el paradero esperando, no me acuerdo la micro, qué cosa. Em, y los chiquillos estos se acercan a ella y como que ella interpreta que le están hablando, entonces como que no escucha, se baja un poquito y toma la mano, o sea, pone la mano en la puerta del auto y el gallo le toma la mano y el otro parte el auto. Entonces la arrastran por muchos metros. Entonces ella me decía, pucha, es que si yo me hubiese ido antes, ¿ya? Es que si yo no hubiese, si a lo mejor yo me hubiese ido a Valpo a carretear, ¿ya? Es que si yo no hubiese estado sola. Entonces, una de las primeras cosas que nos pasan es que aparecen esas creencias irracionales. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que abordar, obviamente con un paciente que ha experimentado trauma, son estas creencias irracionales. Y las creencias más habituales tienen mucho que ver con, obviamente, la culpa. Finalmente, ellas buscan o ellos buscan en su cabeza que la responsabilidad de esta situación fue de ellos. Por ejemplo, esta chica que les había dicho anteriormente que habían abusado de ella en la micro, ella me decía que la culpa fue de ella, porque se fue para el fondo de la micro. No sé si entienden, o sea, ¿es culpa de ella eso? O sea, claramente no, pues, o sea, es culpa de esta chica haberse acercado al auto? Claramente no, ¿cachai? Entonces, en definitiva, ahí una de las primeras cosas que tenemos que abordar son estos, como dice la terapia cognitiva conductual, estos stop points, estos puntos detenidos que hay. Porque van a aparecer en el relato de la persona, van a aparecer en el relato del paciente. Y justo yo estaba ahí, por ejemplo, y pucha, yo tomé la mala decisión de quedarme en el carrete, por ejemplo. También una chica que ella fue abusada sexualmente, o sea, fue violentada sexualmente, en una fiesta, por ejemplo. Claro, y ella decía, yo me tuve que haber ido. O sea, si yo no me hubiese quedado, nada de esto hubiese pasado. O sea, y uno dice, chuta, da lo mismo. O sea, aunque tú dices quedado ahí, no te tuvo que haber pasado. O sea, tú eres la víctima. Entonces, esa como elemento como central, esa coherencia que tenemos que dar en el relato, lo damos dentro de la terapia. Entonces, de alguna otra forma, el trauma genera muchas distorsiones cognitivas, desadaptativas, como por ejemplo la culpa fue mía, como les puse aquí, la vergüenza, por ejemplo, ¿ya? Em, por ejemplo, aparece en esta percepción de que el mundo es peligroso, por cierto. Bueno, igual pucha, ahora cómo están las cosas, de verdad eso también lo llegué a creer, pero en definitiva no es todo el mundo peligroso, ¿ya? Y también la pérdida de confianza en los demás, o sea, los hombres son malos, por ejemplo, o todos los hombres son potencialmente abusadores, por ejemplo, que son cogniciones que en definitiva muchas veces van a alimentar, ojo, van a alimentar la angustia del paciente. Y aquí hay un elemento importante.
ojo con esto, que es súper fundamental lo que les voy a decir ahora, que muchas veces el problema para llegar a una correcta resolución del trauma es que las personas evitan sistemáticamente las situaciones. Porque, ojo, a veces uno como terapeuta se centra solamente en la causa-efecto. Ah, mira, le vino este recuerdo. Ah, entonces, claro, le vino una angustia. Ah, entiendo, sí. Pero ojo, muchas veces la evitación, y como hablamos en tercera generación, la evitación experiencial aumenta la aparición de síntomas. Ojo con eso, porque uno dice, chuta, no, es que, no, ojo, también el no hacer cosas, el no confrontar cosas, efectivamente aumenta el trauma y aumenta obviamente las consecuencias del trauma. Por ejemplo, tenía una paciente que ella estaba en un asado, comiendo, obviamente, un asado, obviamente, y se atraganta con un pedazo de carne. Entonces se atraganta con un pedazo de carne, ¿ya? Y le hacen la maniobra, no, disculpen mi ignorancia, pero se me olvidó el nombre, pero la maniobra ahí de Henry, no me acuerdo cómo se llama, que le hacen la maniobra y, y sale el pedazo de carne. Eh, Puta, ya, todo bien, ella había pensado que no pasaba nada, po. Pero de ahí en adelante empezó a comer puras papillas, puro líquido. Nada que fuera sólido, nada que fuera sólido se lo echaba a la boca. Entonces, ¿qué pasó? Que esta una chica joven de 18, 19 años tenía esta chica, que los papás la llevaron a la terapia porque pensaban que estaba anoréxica, po. Y de verdad, pues bajó mucho de peso, eso es verdad. O sea, la situación traumática la llevó a tener un terror pánico de colocar algo duro en su boca. El solo hecho de sentir que estaba masticando algo y de que lo iba a tragar, eso le aumentaba la angustia. Entonces, ¿qué hacía esta chiquilla? En vez de confrontar la situación, lo que hacía era reforzar el miedo, po. En definitiva, no lo confrontaba. O sea, no hacía ni siquiera el intento de comer algo, algo sólido. Simplemente empezó a comer puras papillas. Entonces, me acuerdo la mamá la lleva a la terapia porque decía, no sé, la Francisquita es anoréxica. Tengo mi hija anoréxica porque, pucha, está haciendo puros batidos, por ejemplo, está... Entonces, cuando yo entrevisto a la chica, me doy cuenta que claramente no es anoréxica. Porque lo único que quería era comer, ¿cachai? O sea, me decía Jonathan, lo único que quiero es comer, ¿cachai? El tema es que yo recuerdo que desde esa situación del asado, nunca más volví a comer. Entonces yo le explicaba esto a mi mamá, pero mi mamá cree que efectivamente yo soy anoréxico. Y no, pues y ahí había un estrés postraumático, porque tenía toda la sintomatología del estrés postraumático. El flashback, por ejemplo, la reminiscencia, por ejemplo, la angustia, la ansiedad, obviamente, el terror pánico de confrontarse a una situación relativamente parecida, por ejemplo. Entonces lo que hacía era, ella evitaba. Entonces, acá lo que les quiero dejar, chiquillos, es que muchas veces el problema, nosotros podemos identificar la causa, ¿verdad? Pero ojo, a veces no nos centramos en lo que está manteniendo el problema. Y aquí lo fundamental es confrontar. Terapia cognitiva conductual lo que intenta es que el paciente se confronte a sus recuerdos traumáticos, ojo, a través de distintas técnicas que les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nosotros vamos a aplicar generalmente? Yo les recomiendo esta, la reestructuración cognitiva, pero hacerla bien, por si acaso, porque algunos dicen, no, la reestructuración cognitiva y te lo gustan, y chuta, y cuando veo cómo la hacen, no la hacen muy bien. ¿Ya? Pero entonces, la reestructuración cognitiva es súper interesante porque de alguna otra forma nos permite que él o la paciente identifique obviamente esos pensamientos desadaptativos, ¿verdad? Y que en conjunto yo con mi paciente podamos como desafiar esos pensamientos y reemplazar pensamientos. Pero también está la exposición gradual, que aquí hay varias técnicas. Ojo, ya nosotros no vamos al lugar donde surgió el evento traumático, sino que trabajamos con mucha ingeniería. Entonces, a través de la imaginería, con estrategias de relajación, de respiración, efectivamente exponemos al paciente a esos recuerdos traumáticos, que puede ser una forma, que es la desensibilización sistemática. Pero también, ojo, está la narrativa del trauma. También está la técnica de reprocesamiento o técnica de procesamiento, obviamente cognitivo. Esa es súper compleja, pero es súper efectiva. En definitiva, uno le pide al o la paciente que relate el trauma, todas las sesiones. ¿Bien?
Está bien, yo lo hago escrito, porque quiero que el paciente puede o la paciente puede como tener mejor su idea. Entonces yo le hago leer todas las sesiones, obviamente el evento traumático. Y ahí, ojo, encontramos algo que más adelante lo vamos a ver, que son los stop points, esos puntos en pausa que están ahí, porque van a aparecer esa idea, si es que yo no me he ido tan temprano, que pucha fue mi culpa, es que las mujeres no deberíamos caminar solas en la noche. ¿Cachai? Entonces, hay uno para el relato y hay uno reestructura cognitivamente. Entonces, es importante trabajar y después, obviamente, el procesamiento emocional, ¿ya? Que nos va a permitir, obviamente, por ejemplo, desensibilizar, por ejemplo, obviamente, hacer de que la experiencia traumática podamos resignificarla. Entonces recuerden que estamos hablando de un tipo de terapia. La terapia cognitiva conductual en el trauma, en el estrés postraumático es mucho más amplia. Estamos hablando de una vertiente, porque, por ejemplo, ¿cómo podemos resolver el trauma también a través, por ejemplo, de la terapia central en los esquemas? Por ejemplo, que funciona extraordinariamente bien. Pero aquí el día de hoy estamos hablando de terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Sí? ¿Ya? El pilar 2, ojo, es la teoría del apego. Ya me acuerdo que en la universidad no había tanto apego, apego, apego por todos lados. Pero claro, en definitiva, tenemos que entender que el trauma, ojo, tiene una naturaleza interpersonal. ¿Ya? Y de hecho, el vínculo, el apego se ve absolutamente fracturado. Ojo, a pesar de que el abusador o a pesar de que la persona que generó el trauma no está dentro del ciclo o no está dentro del sistema familiar, es extremadamente, obviamente, poder abordarlo a través de esta seguridad emocional, por ejemplo, a través de este vínculo que nosotros vamos a propiciar con los padres. Entonces, como les decía acá, el trauma fractura el apego, ¿ya? El evento traumático de alguna forma daña la sensación de seguridad y confianza básica, nosotros sabemos eso. ¿Por qué? Porque recuerde que desde la teoría más clásica cognitiva conductual, recuerde que lo que yo aprendo acá, ya muchas veces se generaliza, ¿verdad? O se sobregeneraliza. Entonces, efectivamente, si yo tengo un pugilato con el Matías Martínez, por ejemplo, y el Matías Martínez me saca la mugre, por ejemplo, efectivamente, claro, voy a tenerle miedo a Matías Martínez, perfecto. Pero a lo mejor después les voy a tener miedo a todos los Matías. Y después a todos los Martínez también. Bueno, yo soy Martínez, imagínense. Y cada vez que yo escriba Jonathan Martínez, va a venir el trauma, porque me va a acordar del Matías Martínez, porque me sacó la mugre. Entonces, de alguna otra forma, finalmente, ese trauma que finalmente aconteció, ojo, con una persona que es externa al contexto familiar, obviamente que fractura el apego. Por lo tanto, aquí implicar al cuidador es súper importante para la reestructuración o la restauración de la seguridad. Porque en definitiva, como les decía anteriormente, a veces los padres se equivocan y no recepcionan el dolor de su hijo. Y hay una sesión, ojo, en esta, que es súper dura, por cierto, ¿ya? En donde el padre o los padres escuchan la situación traumática, escuchan, la leen junto con su hijo, para entender cómo su hijo obviamente está interpretando el entorno. Por lo tanto, aquí es súper importante la implicación de los padres. Ahora bien, en la realidad, a mí al menos lo que me ha tocado, es que basta con uno de los padres. Aquí les voy a mentir, de nuevo me siento desilusionado de mi propio género, pero generalmente son las mismas mamás las que están ahí. O sea, cuando uno dice ya, oye, que venga con los papás, aparece la mamá. ¿Ya? Y uno dice, ¿y el papá? Cric, 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 cric. No, no, no existe. Ahora bien, ojo, también me ha pasado otra cosa, que también no está siendo poco habitual, que de pronto uno cita a los papás y llegan los abuelos. Entonces, pucha, son tendencias, o sea, los papás se tajan la mugre, ¿cachai? Trabajando y todo lo demás. Yo entiendo eso, pero también hay que entender finalmente que la recuperación de mi hijo también es responsabilidad mía. Ahora bien, se puede hacer con una persona que tenga un vínculo con el niño o el adolescente, ¿ya? En mujeres mayores, como me ha tocado ver esto también, lo trabajo con la pareja, por ejemplo, ¿bien? Entonces, también, por ejemplo, un chico que le hicieron ¿cómo se llama esta cuestión no te quitan el auto, un portonazo, ¿ya? Y le pegaron un balazo, fíjense, y después más encima lo atropellaron,
Bien, claro, efectivamente él también obviamente quedó con angustia de las relaciones y se fue yendo cada vez más hacia adentro. Y esta como restauración de la seguridad la hice con su pareja y funcionó extraordinariamente bien. También, ojo, aquí hay que entender que el cuidador puede ser un coterapeuta, en definitiva, o sea, la familia, ojo, la pareja, por ejemplo, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos hacer es que esta persona o estas personas puedan, por ejemplo, comprender las reacciones típicas del trauma en el niño o en el adolescente o en la persona. Porque no insisto, a veces aquellos que no han tenido situaciones traumáticas, a veces no saben lo que significa eso. Saben, por ejemplo, que más adelante se van a embotar emocionalmente, se van a aplanar emocionalmente, o que van a aparecer estos pensamientos, ¿cachai? Que son súper duros. Entonces, muchas veces las personas, y esto con mucho respeto, no se enojen conmigo, pero es cierto, a veces las personas le dicen a la persona que vivió el trauma, le dicen, oye, soy latero. O, ¿cómo pensáis tanto esa cuestión? O sea, es que el problema soy tú. Porque si tú pensáis más en eso, claramente vais a estar más jodido, pues. Iba a decir otra palabra, pero estamos en un seminario. Pero usted sabe a qué palabra quería decir. En definitiva, entonces es importante que el cuidador o la persona significativa se transforme como en este coterapeuta. No, ojo, no porque vaya a intervenir en las sesiones, sino porque es una persona de apoyo. ¿Ya? Entonces esa persona obviamente nos va a ayudar a restaurar la seguridad, evidentemente, ¿ya? Y nos va a ayudar, por supuesto, ojo, sobre todo si son niños y adolescentes, ¿ya? Al desarrollo de habilidades, ¿ya? Porque, ojo, escucha, también, no sé, también es cierto, a veces los papás no tienen las habilidades. Pero también es cierto, o sea, a nadie, la típica que a uno le decían, a nadie le enseñan a ser papá, y es cierto. Eso uno hace lo que mejor cree, ¿ya? Pero a veces eso lo que uno mejor cree no funciona, como el caso de la chica que le estaba diciendo anteriormente, de que, escucha, los papás empezaron a cortarle todo el tema, o sea, empezaron a responsabilizarla a ella de la situación traumática que tuvo. Entonces la dejaron de ir a fiestas, no se pudo juntar con sus amigos, ¿cachai? No podía ir a la plaza, porque los papás estaban como muy aprensivos, po, y lo entiendo, pero claramente es relevante que ellos entiendan finalmente, por ejemplo, las posibles repercusiones del trauma, la sintomatología del trauma, que eso efectivamente ayuda tremendamente para el tratamiento. ¿Ya? Y también la aplicación en la casa, obviamente, estos modelos de afrontamiento, de refuerzo de aprendizaje, ¿ya? Y obviamente una respuesta sensible frente a las situaciones complejas que obviamente nos digan nuestros niños o niñas. ¿Ya? Y también el trauma tenemos que entenderlo como un fenómeno sistémico. Sí, porque tal como les decía, puede aparecer esta sobreprotección excesiva, irritabilidad o distanciamiento. Por ejemplo, me acuerdo una chica que ella tenía novio, por ejemplo, una cuestión súper clásica, que tenía novio y ella la habían abusado, por ejemplo. Entonces, claro, obviamente había un distanciamiento. O sea, obviamente ella no se iba a excitar con su pareja si recientemente había tenido una cuestión traumática. Entonces, efectivamente, que esas cosas se conozcan son importantes para no entender que el problema es mío, ¿ya? También esto va a generar dificultades de la comunicación entre padre e hijo muchas veces, y también eso puede generar, obviamente, ciertos patrones súper disfuncionales en la interacción. Y finalmente, los principios humanistas que obviamente que son súper relevantes. Primero, tenemos que normalizar la reacción, y eso se hace a través de psicoeducación. Muy importante la psicoeducación en este proceso tanto para el paciente como para las personas cercanas o las personas significativas, ¿vale? Entonces, muchas veces, a veces las personas tienden como ver como anormal ciertas reacciones. El tema es que no, po, porque esta persona no es cualquier persona, sino que es una persona que ha experimentado una situación traumática. ¿Ya? Y también esto es importante, yo creo que esto tenemos que dejarlo siempre sentado desde el principio, ¿ya? Que nosotros vamos a trabajar colaborativamente con el paciente. El paciente es un sujeto activo de su recuperación. No, no es que a través de la palabra nosotros vamos a hacerle que cambie los pensamientos. No, él tiene que ponerse, como digo yo, el overol para poder recuperarse. Y un poco, como les digo yo a mis pacientes, lo bueno es que hay tratamiento. El tratamiento cuesta. Obviamente también tú vas a adquirir ciertas habilidades dentro del tratamiento y eso efectivamente requiere de tiempo y requiere obviamente, de trabajo. También empoderar activamente al paciente, eso es súper relevante, tanto a los niños, adolescentes o la persona que usted tenga con trauma, junto con el cuidador, y fomentar la resiliencia, que es súper. Entonces, de hecho, esto es importante, lo que les puse acá abajo,
viendo alguien me está haciendo bullying de la anotación. Vamos a pantalla. ¿Ven? Entonces, lo que les decía aquí, al final, esta parte es súper relevante, lo que les puse, que el enfoque no se limita a la reducción de síntomas. Ojo, efectivamente partimos al principio así, ya, ¿para qué les puedo mentir? O sea, nosotros muchas veces partimos haciendo una terapia muy, pero muy estructurada. O sea, somos súper directivos al principio. Porque imagínense una persona que tenía un estrés postraumático, viene a terapia, por ejemplo, y yo le aseguro, aunque venga a terapia por el evento traumático, lo menos que quiere hablar es del evento traumático. De hecho, pasado muchas veces, varias sesiones, que la persona, recuerdo una paciente, de hecho, que quiero hablar una situación, y uno decía, ¿qué situación? Y esa situación, ¿cachai? ¿Qué situación? Entonces, como que, entonces decía, chuta, ya, ¿la apuro o no la apuro? Hay un tema ahí, en esa situación, que no me ha dicho qué situación es, pero esa situación me tiene súper complicada, entonces, chuta, y hay que esperar los timings. Si él o la paciente en las primeras sesiones no quiere referirse al trauma, está perfecto. No le vamos a decir, oye, me contó un pajarito. ¿Ya? No, o sea, no, pues, ¿cachai? O sea, porque en realidad eso lo que hace es angustiar más al paciente. Entonces, como les decía, este enfoque no se limita única y exclusivamente a la reducción de síntomas, sino que a la restauración del desarrollo normal y la mejora de la calidad de vida, reconociendo obviamente la capacidad inherente de sanación y crecimiento en cada individuo. Entonces, aquí van a haber técnicas bien increíbles, o sea, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones donde vamos a abordar nosotros? La dimensión cognitiva, vamos a ver el pensamiento, la dimensión emocional, el procesamiento y regulación de las emociones, la dimensión conductual, vamos a reducir, y esto es un poco lo que les decía anteriormente, queridos colegas, vamos a reducir las conductas de evitación que muchas veces perpetúan el síntoma, ¿ya? La dimensión fisiológica, vamos a manejar obviamente los síntomas de hiperactivación. Recuerde que la persona que tiene un trauma o este postraumático finalmente efectivamente está súper hiperactivo, súper aprensivo. O sea, el paciente está como, chuta, esperando que en cualquier momento vuelve lo peor. No sé si me entienden. Y obviamente la dimensión relacional reparamos los vínculos de apego. Por eso es tan importante y tan como global o holística este tipo de técnica. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, aquí este modelo puede ser obviamente flexible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el paciente no está preparado para ciertos procesos, nosotros podemos ir a otra parte, podemos abordar otros elementos. En definitiva, vamos aquí como cambiar un poquito la forma en que queremos trabajar. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma tiene módulos, y esos módulos finalmente usted los puede ir cambiando, ¿ya? De posición, dependiendo obviamente de lo que tenga su paciente. Entonces, hay diferentes formas de aplicación. La original, ojo, fue la que se empezó a trabajar con niños con abuso sexual de 3 a 12 años, ¿ya? Y después han habido adaptaciones bien interesantes en la adolescencia, en los adultos jóvenes y ahora, más recientemente, con trauma complejo, ¿ya? Antes, en esos años, cuando surge este tipo de terapia, el trauma complejo no existía. O sea, bueno, siempre ha existido, honestamente, pero en definitiva no le habíamos colocado el nombre. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta de que cuando hacemos este tipo de terapias tenemos que efectivamente ver, obviamente, los valores de la familia, tenemos que ver, obviamente, cómo la familia se expresa frente al trauma, por ejemplo. También tenemos que entender un poquito de la cultura que tiene el paciente, por ejemplo, de qué forma se expresan emocionalmente. Es súper importante, a mi juicio, no perder de vista, queridos colegas, el contexto. ¿Ya? Porque si bien la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma tiene estos como módulos, no tenemos que dejar de mirar al paciente. Esa es una frase que siempre digo, que a veces nos centramos más en la técnica y dejamos de mirar al paciente. Y cuando nos concentramos en la técnica y olvidamos al paciente, estamos fritos. Porque en definitiva vamos a tratar de hacer que algo encaje en una situación que a lo mejor no es lo que a él o a ella le está pasando. Entonces, en definitiva, este modelo tiene una base científica súper sólida, un enfoque bastante integrador, es flexible, ojo, dependiendo del paciente que tenemos, y siempre utiliza una visión bien esperanzadora, obviamente centrada mucho en el empoderamiento y la resiliencia.
Ahora bien, este modelo, y aquí está la clave, esta es la parte más relevante probablemente, este modelo trabaja con un acrónimo. Ustedes cachan que los cognitivos conductuales son como medio obsesivos compulsivos, y a todos les ponemos acrónimos, ¿ya? Entonces, trabajamos con un acrónimo que se llama PRACTICE. Cada una de, obviamente, las letritas significa algo. Y está interesante, porque en realidad a nosotros no se nos olvida, ¿ya? Entonces, como les dije, esto es un elemento estructurado, ¿ya? Y utilizamos este acrónimo PRACTICE. Y este acrónimo PRACTICE se va a centrar en tres fases de tratamiento. Primero, que es lo más relevante, pero es súper relevante para que el paciente confíe en usted, que es la estabilización. No podemos pasar a cosas más complejas si el paciente no puede manejar la ansiedad, no puede manejar los pensamientos intrusivos, se hace súper complejo. Entonces, aquí se van a desarrollar habilidades de afrontamiento y regulación emocional. De 4 o 12 sesiones, miren, vamos harto tiempo en eso. Y después está la parte más dura, honestamente. Aquí viene el corazón un poquito de este tipo de estrategia, ¿ya? Que es el procesamiento gradual del trauma mediante narrativas estructuradas. Y estas son entre 4 a 6 sesiones. Y la integración, que ahí se consolidan los logros, se va viendo las recaídas y todo lo demás, de 5 o de 4 a 5 sesiones. Entonces, generalmente este tipo de terapia dura 21 sesiones, 25 sesiones, que pueden ser, usted dice, oye, son estas sesiones. Sí, pero estamos hablando de una situación traumática. Cosa, no es que hoy estoy estresado, oye, sí que mi pega no me gusta, no, ¿eh? ¿Mm? Dura muchas veces, ¿ya? Entonces, en esta fase de estabilización tenemos que psicoeducar a nuestro paciente, vamos a trabajar harto en habilidades parentales, ¿ya? Vamos a trabajar harto en técnicas de relajación, ¿ya? Y vamos a trabajar en la modulación afectiva. Y asimismo, afrontamiento cognitivo inicial. Vamos a empezar de a poquitito acercarnos a la situación traumática, ¿ya? En la fase 2, que es la más compleja, ¿ya? Que es la narración y el procesamiento, este es el corazón, así muchas veces lo he visto en varios libros, el corazón de este tipo de estrategia, dado que cuando el paciente ya tiene suficiente habilidad de afrontamiento, aquí vamos a empezar a reprocesar el trauma. Y esta es la parte más dura, que si ustedes se dan cuenta, no vamos a hacerla al principio. Tienes que hacerle al principio, el paciente se va, o sea, cree que usted está loco, o sea, como yo no quiero hablar de trauma y pucha, este gallo me va a hacer hablar todas las sesiones del trauma, ¿ya? Entonces, por eso está después de varias sesiones, porque tiene que haber una relación terapéutica importante, tiene que haber un vínculo terapéutico importante, cosa de que el paciente obviamente quiera empezar a confrontar estas situaciones trauma. Y la fase 3 de integración y consolidación, aquí va la generalización, la comunicación y obviamente esto es importante, la seguridad futura de cómo este paciente ya está fuerte finalmente y puede. Entonces, el Clinical Practice, como les decía anteriormente, va a tener varios distintos, no distintos, o sea, cada una de las letras va a tener un significado distinto. La primera, ¿ya? Que es la P, habla de psicoeducación y normalización. Tenemos que partir por eso. Y aquí la psicoeducación es fundamental. Por lo tanto, llegar a un buen diagnóstico es algo crítico. Y para eso, obviamente, bueno, lo vamos a ver, vamos a aplicar distintos tipos de escalas. De, obviamente, la entrevista, por cierto. Pero aquí parece crítico aplicar escalas que puedan medir estrés traumático, trauma o trauma complejo. Hay escalas que miden trauma complejo. Entonces aquí la idea es como despatologizar, como les puse ahí, y normalizar las reacciones del niño o de la persona que ha tenido la situación traumática y obviamente de las personas que lo rodean. Entonces aquí nosotros al educar, por ejemplo, acerca del trauma, efectivamente se combaten muchas sensaciones de aislamiento, sensaciones de que esto está perdido. Si usted no psicoeduca a su paciente, tenía un trauma, efectivamente el paciente se le va a descompensar. ¿Por qué? Porque usted, aunque sea el mejor psicólogo del mundo, que yo sé que probablemente están los 300 que están conectados muy secos, que usted sea el mejor psicólogo del mundo, si su paciente no sabe lo que tiene, se va a descompensar. ¿Por qué? Porque nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que tengo, probablemente voy a decir, mira, me van a empezar a aparecer síntomas, aparecer, por ejemplo, van a aparecer esta idea de reminiscencia, ¿cachai? Aparecer estas imágenes mentales perturbadoras. Entonces,
Si yo no sé lo que tengo, es decir, "Oye, estoy irremediablemente roto. Esto no se puede solucionar. Ni siquiera puedo controlar mis pensamientos. O sea, así de penca soy. Así de charcha soy que no puedo controlar ni siquiera mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en la situación traumática. Mira lo penca que soy". Entonces, cuando uno le explica al paciente que esas son reacciones normales, inclusive más adelante pueden venir otras, por ejemplo, como el aplanamiento, una depresión, crisis de pánico, por ejemplo, efectivamente el paciente empieza a entender que esto resulta finalmente de la situación traumática. Y no que esto lo quebró irremediablemente y que esto no se puede solucionar. Por lo tanto, la psicoeducación es... Entonces, ¿qué técnica ocupamos? Son varias. Normalizar la experiencia, una, definir el trauma, por ejemplo, explicar comunes, por ejemplo, ahí usted puede usar una treat, por ejemplo, puede usar algunas como ejemplos. Yo, por ejemplo, le doy a mis pacientes, les explico en una hojita, en dos hojitas máximo, qué es lo que es el trauma, cuáles son los síntomas que tiene ese trauma, ¿ya? Y cuáles pueden ser las repercusiones de este trauma. También trabajamos harto en corregir la culpa al principio de la psicoeducación y obviamente presentamos el tratamiento. Primero, ojo, antes, esto ya estamos en el tratamiento, pero antes de esto ya hicimos el diagnóstico, ya se entiende, a lo mejor no esta parte, pero hicimos el diagnóstico, le decimos al paciente lo que tiene, ya, y aquí estamos ya en la intervención. Tanto la psicoeducación, acuérdense que es la primera letra del acrónimo PRACTICE, que es cómo se ordena el tratamiento en la terapia cognitiva conductual. Y también se pueden usar analogías y metáforas. Por ejemplo, la respuesta al trauma es forma de incendios, por ejemplo, corporal, que se ha quedado atrás en el incendio, por ejemplo, desde el fuego. Es verdad, po, usted se hiperventila, po, digo, y cualquier situación, cualquier ruido lo hace revivir la situación traumática. Las habilidades parentales también son importantes, que también son del practice, de la P. Y en este componente la idea es fortalecer la relación hijo-padre o significativa con el paciente, ¿ya? Y la idea es que obviamente este entorno, obviamente entienda lo que es el trauma, ¿ya? Y efectivamente pueda ser un factor protector. Y que hay que esperar. Tu hijo, tu hija, tu pareja te va a contar la situación. Dar ese tiempo. Entonces podemos hacer varias cosas, por ejemplo, el reforzamiento, la atención selectiva, ¿verdad? El tiempo fuera, si hay mucha angustia, por ejemplo. Los gráficos de conducta también sirven bastante bien, ¿ya? Te puede ayudar a manejar. La R de practice, recuerde, son técnicas de relajación. Por lo tanto, nuestra primera fase entonces es ordenar al paciente. Un poquito es, obviamente, llevarlo a un poco a que a que pueda la sintomatología, ¿verdad? La psicoeducación, la habilidad expresiva también. Y la R serían las técnicas de relajación. Aquí podemos usar varias, ojo, podemos usar técnicas de relajación, respiración. Un poquito lo que estaba usando últimamente es mindfulness, por ejemplo, que funciona súper bien, ¿ya? Pero es importante finalmente hacer alguna estrategia de relajación. ¿Por qué? Porque de nuevo insisto, el paciente está muy hiperactivado en razón de la situación traumática. Por lo tanto, tenemos que ayudarlo a que aprenda a controlar, por ejemplo, obviamente su estado fisiológico o que aprenda a reconocerlo finalmente. ¿Ya? Y en la eventualidad, ojo, que este paciente se descompense, ¿verdad? Sepa cómo volver un poquito al aquí y a la hora. Y ahí están las técnicas de enraizamiento, muchas veces que nos van a ayudar. Entonces aquí pueden haber varias. Esta vertiente de la terapia cognitiva conductual consigna que la respiración diafragmática es la que deberíamos utilizar. Pero como les digo, esta es una forma de tratamiento. Hay otras más, por cierto. ¿Ya? También está la relajación muscular progresiva de Jacobson, que funciona súper bien, ¿ya? Que implica obviamente contraer ciertos músculos de nuestro cuerpo mientras inspiramos y relajamos mientras exhalamos. ¿Ya? Yo encuentro que es muy larga, eso sí. Pero yo recomiendo más. Recomiendo mindfulness, pero a veces no a todas las personas les gusta el mindfulness. De hecho, cuando tú le propones mindfulness, como que te miran, oye, yo vine al psicólogo. Ya te dicen así, oye, yo creo en esa cuestión, es pachamámica. Entonces hay que entender y entender a veces que los pacientes pueden tener esas percepciones negativas acerca de cierta estrategia
Entonces usted tiene que tener, ojalá, la mayor cantidad de estrategias en su cabeza de poder obviamente llevar al paciente a otras estrategias que sirven, ¿no? O sea, la 478, la 444, la diafragmática, la cuadrática, por ejemplo. Pucha, hay millones, po. Entonces, usted tiene que tener ese bagaje para darle una alternativa a su paciente. ¿Ya? Y las visualizaciones guiadas se transforman en un elemento súper importante. ¿Ya? Al principio podemos partir por cosas bien sencillas, porque vamos a preparar el camino para llegar a cuestiones más complejas. ¿Ya? De hecho, la visualización guiada nos va a ayudar un poquito a que el paciente después pueda, en estas sesiones más duras, confrontar el trauma, obviamente de manera imaginaria, por cierto, ¿ya? Porque nosotros sabemos efectivamente, como buenos cognitivos conductuales, de que las imágenes mentales, por cierto, obviamente que provocan emociones, ¿verdad? Usted sabe eso. O sea, si yo recuerdo la cara de mi primer pololo, de mi primera novia o novio, o no sé cómo se dirá en México eso, eh, puta, probablemente van a pasar cosas en mi cabeza. Van a pasar cosas buenas, cosas malas, qué sé yo, cosas divertidas, ¿se va a acordar usted? Cosas más picaronas. A lo mejor no, pues, va a tener un recuerdo no tan bueno. Entonces, lo que quiero oír es que las imágenes mentales pueden evocar emociones. Y es así. Un pensamiento puede afectarlo a usted. Un pensamiento puede generar una crisis de pánico. Por lo tanto, obviamente, una imagen mental puede generar también consecuencias. ¿Bien? También vamos a tener obviamente la expresión y la modulación afectiva. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que hacer es identificar, trabajar con este niño o adolescente, obviamente en identificar y nombrar y expresar las emociones. En definitiva, aquí también vamos a validar bastante harto al paciente porque queremos que muchas veces le coloque el nombre a las sensaciones que está teniendo. De hecho, una de las consecuencias del trauma es eso, finalmente, que efectivamente el paciente no sabe distinguir qué sensaciones tiene los recuerdos, qué emoción le genera el recuerdo, ¿cachai? Entonces, es importante ayudarlo a que se ordene. ¿Ya? Y aquí, ojo, también vamos a trabajar en algo que se llama la calibración, ¿ya? Porque a veces los pacientes se pueden sentir súper abrumados por los pensamientos y los sentimientos, ¿ya? Y trabajar en la regulación. La regulación es súper importante porque a veces la angustia lleva a la angustia. Entonces, si no ayudamos a nuestros pacientes, obviamente, a parar la angustia o saber detener la angustia, efectivamente vamos a tener un paciente muy descompensado. Ahora bien, aquí, y también es importante esto que les voy a decir, con este tipo de pacientes a veces, queridos colegas, tenemos que, obviamente, usar psicofarmacología. Porque, claro, efectivamente el paciente a veces puede estar tan descompensado al principio que requiere una ayuda farmacológica. ¿Ya? Pero ojo, esto, como es un estrés postraumático, un trauma, una situación obviamente donde su vida estuvo en peligro, yo les aseguro que después de un tiempo esos fármacos se pueden ir dejando. Em, pero solamente gracias a la técnica. Entonces aquí podemos empezar a trabajar en la construcción del vocabulario emocional, ¿verdad? Ya aquí podemos trabajar en técnicas de identificación, por ejemplo, de ciertas emociones, podemos hacer juegos de mímica con niños más pequeños, por ejemplo, adolescentes también, ¿ya? Trabajar con cuentos, por ejemplo, y conectar las sensaciones físicas con las emociones es un elemento central, de que entiendan que ciertas situaciones le están generando angustia y eso está bien. Por supuesto. La angustia es normal en estas situaciones, ¿ya? También se pueden ocupar, por ejemplo, los termómetros de sentimientos, por ejemplo. Aquí se utilizan ciertas escalas, por ejemplo, el Satyajit Unit Distress Scale, ¿ya? Que se trabaja con niños, por ejemplo, ¿ya? Y se trabajan de esta forma, con un termómetro, pucha, súper básico, pero que ayuda finalmente a que nosotros podamos entender un poquito lo que está experimentando este niño. ¿Ya? Y pueden haber otros tipos de afrontamiento, clásicos técnicas de afrontamiento, por ejemplo, el escuchar música, el dibujar, ¿ya? Hablar con alguien, no es raro, ojo, en estas situaciones, bien aparezcan cortes, por ejemplo, aparezca ideación suicida, pensamiento suicida, por lo tanto, ojo ahí con ese tema que se nos puede ir de las manos. Abrazar una mascota, por ejemplo, abrazar a alguien, contar lo que te pasa, ¿ya? Y técnicas de relajación también pueden ser bastante útiles, no solamente con niños, con toda la población, por cierto, ¿ya? Y el C, de practice, ¿ya? Ahí viene ya el afrontamiento y el procesamiento cognitivo, ¿ya? Probablemente aquí esta es una de las fases más duras porque vamos a abordar directamente las cogniciones desadaptativas. Aquí vamos a abordar
directamente las distorsiones cognitivas o si queremos ir un poquito más profundo, podemos abordar los esquemas que tiene el paciente. ¿Bien? Aquí podemos partir obviamente desafiando ciertas técnicas. Yo combino varias cuestiones que me gusta mucho la terapia centrada en los esquemas. Combino estas cosas, un poquito de terapia cognitiva de segunda con tercera generación, porque siento que, por ejemplo, las técnicas de tercera generación son mucho más efectivas, son mucho más profundas. Es algo que ya he comprobado directamente con mis pacientes. Entonces es importante un poquito desafiar estos pensamientos, estas distorsiones cognitivas al principio, porque nos va a ayudar obviamente a que el paciente evidentemente pueda reconocer cuando está sobrepensando o pensando de una forma mucho más desarrollada. También, ojo, el triángulo cognitivo, que es fácil de hacer, de aplicar, en donde nosotros frente a una situación le pedimos al paciente que en definitiva pueda identificar qué pensamientos le vienen, qué interacciones genera ese pensamiento, qué sentimientos le genera y a qué conductas lo lleva. Esto es súper básico para trabajarlo con adolescentes, pero, y con niños también, pero créanme que con adultos también funciona. Porque de verdad que cuando sucede un trauma, es tal, obviamente, la hecatombe en la vida del paciente, que de verdad a veces no sabe a qué atenerse. Y muchas veces nuestros pacientes, aunque sean adultos, no saben distinguir entre una situación que genera pensamiento y después ese pensamiento genera consecuencias. Aunque a usted le parezca algo básico, oye, pero ¿cómo van a hacer eso? No, la verdad que no saben. Saben distinguir que ese pensamiento lo llevó a esta crisis de pánico, por ejemplo. Saben distinguir que, por ejemplo, se encontró con un sujeto, por ejemplo, con características como físicas similares al sujeto que la atacó, y que eso fue obviamente lo que lo descompensó. Por ejemplo, yo tenía una paciente que ella, una persona con, ¿cómo se llama esta cuestión? Cambucha se llama, que lo que se ponen los chiquillos así con cambucha se llama, no sé, o gorro, con, no sé, del polerón, que tiene, no, no sé. Em, por ejemplo, ella veía un chiquillo con cambucha, no sé si será así, disculpen mi ignorancia, y ella, pucha, inmediatamente le venía la angustia. Y aunque usted no lo crea, eso ella no lo podía reconocer. No, se le fue súper difícil reconocerlo. Que pareciera ser que los chiquillos que andaban como con la cambucha, que eso a ella inmediatamente le venía mucha angustia. Entonces, para eso hay estrategias súper básicas porque lo que queremos hacer es que el paciente entienda lo que le está pasando. También está el triángulo cognitivo, que es otra técnica súper interesante, ¿ya? En donde podemos trabajar, obviamente, acerca de los pensamientos negativos, ¿ya? Esta clásica situación, pensamiento, sentimiento, conducta, ¿verdad? ¿Ya? Y después podemos trabajar inmediatamente los pensamientos. Y también, importantísimo, ayudarle a entender que pueden existir ciertos errores cognitivos, así le llamo, en razón del evento traumático. Pueden estar este pensamiento dicotómico, que aquí lo puse como pensamiento grises, ¿verdad? ¿Ya? Y si pienso en esto, quiere decir que estoy roto, por ejemplo. Entonces, claro, lo pienso, estoy mal. No debería estar pensando esto. O polarizarse, por ejemplo, pensar que esto fue culpa de ellos o de ella, ¿ya? Leer la mente de las personas, la lectura de la mente, o sea, chuta, mis papás, no todo el rato es lo que me pasó, y el catastrofizar. Y la reestructuración cognitiva clásica, que podemos usar obviamente en estos momentos, ¿ya? Para identificar pensamientos, buscar la evidencia, ciertas alternativas, ¿verdad? Evaluar consecuencias y formular un pensamiento mucho más. Y después vienen las partes más duras. Si ustedes se dan cuenta, vamos desde lo más básico, recuperar el control, identificar pensamiento, ¿verdad? Y después ahora pasamos a la narrativa del trauma. Yo sé que muchos colegas esto les angustia, porque yo sé que ustedes no quieren hacerle daño a su paciente. ¿Sí? Y probablemente ustedes están pensando es que ustedes probablemente lo van a volver a traumatizar. Ojo con eso, porque para llegar a eso, efectivamente nosotros aplicamos técnicas para que eso no ocurra, evidentemente. Por ejemplo, nosotros todas las situaciones, obviamente, que trabajamos con el recuerdo traumático, previamente hacemos ejercicio de relajación o respiración. O cuando hacemos un trabajo de imaginería para que pueda evocar la imagen traumática, también lo hacemos, obviamente, en relajación. Entonces, ahí estamos efectivamente bajo el criterio de la inhibición recíproca.
Y eso hay que entender finalmente que nadie, por ejemplo, se va a angustiar estando relajado. Entonces, hay que entender que eso es así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está? La parte más dura, aquí vamos a trabajar en procesar el evento. Aquí, trabajar en la narrativa. A mí me gusta más escrita, como les puse aquí este monito aquí creado por inteligencia artificial. Me gusta mucho más que la escriban. Siento que eso ayuda mucho más a ordenar las ideas, a ordenar los eventos, porque muchas veces el evento traumático está es como ¿cómo lo podríamos decir? Una juguera en la cabeza. Hay muchas cuestiones y a veces cosas que no tienen ni siquiera que ver con el trauma. Entonces está todo mezclado. ¿Ya? Entonces el objetivo es procesar el evento, dar sentido a lo que sucedió y finalmente reducir el impacto emocional y la sintomatología. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es ayudar al niño, adolescente o a la persona con el trauma a procesar gradualmente el recuerdo traumático y al mismo tiempo ayudarlo a reducir la invitación. Y eso ayuda obviamente a bajar la intensidad. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Como les decía anteriormente, ustedes pueden pedirle a la persona o al paciente que escriba la situación traumática y leerla en conjunto con el paciente en sesión. A veces podemos usar otras técnicas, por ejemplo, como técnicas que nos ayudan de reescritura emocional, por ejemplo, de la terapia central, los esquemas, que de verdad genera cambios súper relevantes porque ayuda a la resignificación de la situación traumática. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ayudar a que el niño adolescente pueda dominar técnicas de relajación, ¿verdad? ¿Ya? Para ver cómo está su angustia antes de las sesiones, durante las sesiones, o si es que queremos evocar un recuerdo traumático, ¿ya? Y tenemos que, obviamente, explicar el proceso, el propósito de la técnica. Vamos a crear la historia, por ejemplo, de lo que pasó, para que esos recuerdos dejen de molestarte. Está bien, la cuestión importante ahí es crear un relato que sea relativamente objetivo y llevarlo al control del pensamiento. Tú eres el jefe, yo siempre digo a mis pacientes, tú estás en control, por ejemplo, ¿ya? Así que podemos ir cuando tú quieras, de la forma en que tú quieras. Otra forma de que uno tiene que ayudar a los pacientes a restablecer el control, queridos colegas, es lo mismo en las primeras sesiones, preguntarles por dónde él o ella quiere comenzar. Porque a veces pueden haber ciertas consecuencias del trauma, pero no llegamos al trauma inmediatamente. A pesar de que nosotros sabemos o la situación traumática, nosotros, honestamente, yo les recomiendo no forzarlo, porque puede ser que el paciente no quiera ir más a sesión, porque a lo mejor falta un par de sesiones para llegar a eso, porque no se siente cómodo finalmente. Se siente cómodo estando en una cuestión tan íntima, de que alguien haya abusado de ti, alguien haya atacado tus partes íntimas, por ejemplo. Sería algo uno llega y cuenta lo que hicieron. Entonces, en definitiva, hay que esperar los timings para que eso sea lo. Y hay distintas formas de narrativa. Por ejemplo, con niños se utilizan muchos libros ilustrados, por ejemplo, imágenes, dibujos, por ejemplo, ya en donde el niño puede ir combinando una especie como de cuento de la situación traumática. Puede ser a través de una canción, un poema, cómics. Yo con adultos y adolescentes lo hago escrito, nomás no le pongo ninguna situación más allá de lúdica como se puede hacer con niños. Pero aquí les dejo algunos ejemplos con los cuales ustedes lo pueden hacer. O sea, en adolescentes, no sé si les conté o sí o no, no me acuerdo. Pero yo atiendo online, entonces efectivamente yo el PowerPoint lo uso mucho. Mucho, todas las cuestiones que antes hacía presencial, las pasé a todas PowerPoint. Y claro, tengo todo muy dinámico, porque me gusta que sea visual. Ya con inteligencia artificial nos ha ayudado a mejorar las diapositivas bonitas, por ejemplo. Y esto es importante. Y va a haber un proceso, finalmente, le vamos a llamar preguntar, escuchar, repetir, escribir. Preguntar. ¿Qué significa esto? Hacer preguntas abiertas que iliciten detalles. ¿Qué veías? ¿Qué oías? ¿O qué sentías en ese escuchar? Y empatía, validando las emociones del niño o de la persona que siente el trauma. Después repetir, esto es muy importante, parafrasear lo que este niño o paciente ha dicho, para que el paciente sienta de que tú entendiste obviamente lo que a él le pasó, tú entendiste la situación que él experimentó, porque esa capacidad de ver que
mi terapeuta pudo procesar o comprender la situación traumática, viene sanadora. Y después escribí, documentar esa parte de la historia en formato elegido. Entonces podemos ir trabajando por tramo a la situación traumática. Bien, esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Y lamentablemente lo contrario, pero lamentablemente tenemos una explosión finalmente pacientes con trauma. Tengo pacientes abusadas sexualmente, después violentadas por su pareja, por ejemplo, tenido, no sé, situaciones traumáticas. Entonces, hay una sucesiva de eventos traumáticos que requieren de una resolución. Y, por ejemplo, esta forma de abordarla, yo les aseguro que ayuda mucho al paciente y podemos partir con una a la vez. Caso. No es necesario partir con todos los traumas al mismo tiempo, pero ordenemos la cabeza del paciente, tenemos la historia del paciente. Y pueden, ojo, ya pueden aparecer esta inclusión de pensamientos. Y es crucial, ojo, no solo narrar los hechos de la situación traumática, sino que también integrar los pensamientos y los sentimientos que tenía la persona durante el trauma. Por ejemplo, hacer ideas como preguntas que nos pueden ayudar, qué pensabas que iba a pasar qué sentías justo después, dónde sentías esa emoción en tu cuerpo. Con esas cosas, obviamente, nosotros vamos a ayudar a, obviamente, representar. Aquí están los puntos calientes, que no es muy buena la traducción, ¿ya? También se llaman puntos estancados, dependiendo del autor, damos cuenta. Puntos estancados, stock point o hot point, ya como dice acá. Y aquí, obviamente, son los momentos de mayor carga emocional, ¿ya? Cuando surgen, por ejemplo, se detiene el proceso narrativo para explicar, obviamente, para aplicar, disculpen, habilidades de afrontamiento cognitivo. Por ejemplo, un niño, si el niño dice, y pensé que era mi culpa porque no grité. El terapeuta interviene, ese es un pensamiento muy doloroso. Usemos nuestras habilidades de detective, por ejemplo, cuando hablamos de niños más pequeños, de detective de pensamiento, ¿qué pruebas hay de que si hubiese gritado algo habría cambiado? ¿Quién tenía todo el poder en esa situación, por ejemplo? Entonces, la idea de detectar estos como hotspots o stock point es encontrar, por ejemplo, esta culpa, esta angustia en el relato que son súper injustas para el paciente. Y nosotros, como sabemos el relato, efectivamente, nosotros sabemos de que el paciente es la víctima, ¿ya? No es el culpable de esta situación. Por lo tanto, hay que entender que estos hotspots o point son relevantes en el relato y ahí uno los va deteniendo a la medida que va avanzando en el tratamiento. ¿Ya? Entonces es importante entender, ojo, que a medida que nosotros vamos confrontando al paciente a la situación traumática, ojo, obviamente los síntomas de angustia van bajando, es así. O sea, definitivamente, mientras más me confronto con la situación traumática, menos miedo le tengo a la situación traumática, porque muchas veces los pacientes no quieren hablar de esta situación. ¿Ya? Entonces es importante también, ojo, este dominio en vivo de los recordatorios. ¿Ya? Aquí podemos hacer exposiciones gradual, por ejemplo, podemos hacer a través, por ejemplo, de imaginería, por ejemplo, evocar la situación traumática para que el paciente obviamente pueda reconocer muchas veces sus stock points. Y también lo podemos hacer a través de desensibilización sistemática, que es una técnica muy básica, pero que ayuda precisamente para estos temas. En definitiva, muchas veces cuando ocupamos esta técnica, ayudamos a la desensibilización, ¿verdad? A la deshabituación, ¿ya? Porque en definitiva, nosotros vamos haciendo aproximaciones sucesivas a la situación traumática, obviamente, que ha experimentado este paciente. Hay otras técnicas más, la técnica de los 10 segundos, por ejemplo, durante la exposición, uno anima, por ejemplo, al niño o al paciente, por ejemplo, a permanecer un poquito más en esa situación angustiante. ¿Ya? Ahí un poco lo podemos ver mucho más en detalle, pero en estricto rigor, cuando estamos haciendo estas aproximaciones sucesivas, nosotros tenemos que ocupar un cierto lenguaje, una forma obviamente súper relevante de contar la historia y de colocar esa imagen perturbadora en la cabeza, cosa de que el paciente finalmente, cada vez que después las piense, no le generen tanta angustia. Esa es la idea, ¿ya? Y después con estrategias, por ejemplo, de tercera generación, claramente podemos avanzar en cosas mucho más profundas.
¿ya? Y también un punto importante son las sesiones en conjunta padre, cuidador o hijo. ¿Ya? Y son relevantes para la terapia, son relevantes finalmente para la recuperación, como estábamos hablando de este apego, ¿ya? Y lo importante es facilitar una comunicación súper abierta entre el paciente, obviamente, entre el paciente familiar y situación traumática, ¿ya? Dado que los papás también completan muchas veces la historia con información que no es cierta, y eso también, esa angustia que viven los papás, probablemente también afecta a este niño. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer una preparación, ojo, para la sesión en conjunta, ¿ya? Tenemos que preparar al niño adolescente, ¿ya? Te pregunta si está listo para compartir su historia, eso es importante, una sesión dura, ¿ya? Se determina qué partes quiere compartir, ojo, a lo mejor no quiere compartirlo todo, y se practica cómo compartirla. Y se refuerzan ciertas habilidades de enfrentamiento, ¿ya? Y la preparación para el cuidado se prepara para escuchar, obviamente, de manera calmada y validante, ojo, ¿ya? Se procesan reacciones emocionales previas, ojo, culpa, ira, que también los papás están súper culposos, ya no tuve que haberlo dejado solo, pucha, tuve que haberla dejado que se fuera en el bus, ¿cachai? O sea, y se practican respuestas de apoyo, por ejemplo, en ciertas sesiones previas, y se limitan, ojo, se establecen, disculpen, límites claros sobre las reacciones. Entonces, obviamente ahí la modulación de la respuesta por parte del terapeuta, en razón de los padres, es súper relevante. Porque obviamente, acuérdense que este chico o chica está abriendo su corazón, está viendo una situación súper dura y cualquier sobrereacción puede generar en él, obviamente, mucho más. Hay ciertas frases que son de apoyo para los cuidados, pucha, lamento que tuvieras que pasar por eso. Yo lo que siempre ocupo es, lamento la situación, lamento escuchar eso, por ejemplo, ¿ya? De tu culpa, por ejemplo, fuiste muy valiente, estoy aquí para ti, siempre lo estaré, por ejemplo, que son frases que pueden ayudar mucho ese trabajo, obviamente, dar significación y ayudar a que el paciente, obviamente, se compense y obviamente empiece a vivir, obviamente, con el duelo. ¿Ya? Y finalmente, lo vamos a dejar hasta acá, el EEC, acuérdense que el acrónimo es Practice, ¿ya? Es la mejora de la seguridad y el desarrollo futuro. Y trabajamos fuertemente en las recaídas, por ejemplo, trabajamos mejor en la resiliencia. Muchas veces aquí también tenemos que trabajar habilidades sociales, chiquillos, porque de verdad las situaciones traumáticas a veces hacen de que el paciente se vaya hacia adentro, por lo tanto, lamentablemente, le cuesta, obviamente, interactuar con otros. Y a veces esos problemas de interacción, obviamente que van a generar también que esto de nuevo se vuelva a repercutir o se vuelva a repetir. Bien, pues chiquillos, me pasé caleta, discúlpenme, ya, yo sé que quieren el sorteo, así que bueno, cualquier duda, pregunta, observación, quedo atento. Bueno, Jonathan, ¿te parece si hacemos dos preguntitas en honor al tiempo para que, bueno, igual se puedan ir con algunas respuestas los chicos? Ningún problema. Ya, vamos a ir con, bueno, las dos personitas que tienen las manitos levantadas, así que partimos con Cristian. Hola, ¿se escucha bien, cierto? Sí, saludar a todos primero. Sí, perfecto. Y este tema me tocó a mí en lo personal porque voy a partir desde la narrativa del trauma, que yo desde chico, o sea, cuando tenía 6 7 años, yo sufrí una violación por parte de mi padrastro. ¿Ya? Y resulta que, bueno, mi mamá no tenía mucha educación, entonces, y en la edad, dada la edad que yo tenía cuando me pasó este tema, eh, por la edad tuve que guardar silencio, o sea, no tenía las palabras como yo expresarme para decirle a mi mamá que me pasó esto, me pasó esto otro. Pero ya con el tiempo, a los 15 años me inscribí voluntario al ejército y desde ahí yo empecé a tratar de olvidarme de ese tema, ocupándome en otros temas. Entonces llegó el momento que le conté a mi madre, pero mi madre como que no me creyó. Entonces, desde ahí yo empecé a buscar otra salida. En este caso, no sé, pues deporte, hacer cursos. Me empecé como yo mismo a hacerme como una autoterapia, por decirlo así, para salir de ese foco que tenía yo en mi cerebro, por decirlo así. Y entonces,
esa fue la primera parte cruda que yo viví, de tantas cosas que he vivido, porque me considero yo una persona como noté aquí, me considero un paciente politraumático, por decirlo así, porque igual sufrí estas cositas en el transcurso de la vida. Tuve accidentes laborales que me dejó a riesgo de la vida. También tengo un hijo con TDAH, que por eso también me llevó a estudiar la carrera de psicología y entender un poquito más este tema. Pero lo mío como que ya lo superé un poquito. Entonces, no, no requerí mucha terapia psicológica en sí. Entonces, lo que yo quiero hacerle la consulta aquí al profesional, si eso es bueno, si son pocas las personas que actúan de esa forma o que buscan otra salida más sana. Yo me considero ahora yo un polímota. Es una persona que tiene mucho conocimiento sin tener carreras terminadas, por decirlo así. Entonces me enfoqué en el tema de lectura, o sea, acaparar cosas que a mí me sirven, en los estudios, deporte. Así que esa es más o menos la consulta. Espero no haber incomodado todo esto. No, al revés, gracias ahí tu, por tu relato, querido colega. Mira, depende, depende. Yo creo que las cosas, no todo hay que patologizarlo, ¿ya? O sea, en definitiva, si tú consideras que lo lograste superar de esa forma, está bien. Otras personas no lo pueden superar de esa forma, por lo tanto requieren de terapia. Ahora bien, yo siempre creo que cuando uno es psicólogo o psicóloga, tiene que hacer el trabajo terapéutico, independiente que hayas experimentado esta situación traumática o no. O sea, porque a veces pueden quedar ciertos retazos ahí que a lo mejor no te has dado cuenta, no son conscientes, y pueden tener ciertas repercusiones. Entonces, yo creo que siempre es importante hacer como terapia, esto es como para todos los colegas, honestamente. Pero, en definitiva, hay un libro muy bueno que en definitiva es un clásico, ¿ya? Que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es súper interesante leerlo también, ¿ya? De Vincent van der Kolk, ¿ya? Que es un libro clásico del trauma, que nos ayuda a entender que el trauma no solamente nos lleva a un aspecto psíquico, sino que también físico, ¿ya? O sea, en definitiva siempre está ahí. Entonces, hay técnicas en la actualidad, creo, colega, que están teniendo mucha como efectividad y que son las técnicas de tercera generación, que un poco lo que te ayudan finalmente es como, voy a decirlo en términos muy simples, por cierto, probablemente hasta no es correcto lo que estoy diciendo, pero es como bajarle la importancia del pensamiento, porque a veces aparecen esos recuerdos. Y pucha, y lamentablemente aquellas personas que a lo mejor no lo han superado como tú, efectivamente eso los llevan a actuar, no sé, más defensivamente, más angustiantemente, a lo mejor vienen crisis de pánico, qué sé yo. Entonces, esas estrategias de tercera generación lo que hacen es un poquito ayudar al paciente a ser mucho más flexible psicológicamente. Entender que los pacientes, o disculpe, que los pensamientos están ahí, son una experiencia más, pero no son todo. Porque a veces las personas están fusionadas con el pensamiento. ¿Qué significa eso? Que las personas obviamente creen que son el pensamiento. En términos más simples, es como, no sé, eh, tengo ansiedad, soy ansioso. Entonces me empiezo a comportar como un ansioso en todos los contextos. Entonces las personas se fusionan con ese pensamiento y lamentablemente un poquito les cuesta salir de esa rumiación y a veces la rumiación genera mucho daño. Entonces, si tú superaste la situación así, me parece perfecto. El tema es que a veces, claro, como dijiste tú con otras estrategias, deporte, quizá y otras cosas, claro, aprendiste quizá a superar esos pensamientos perturbadores que te venían de este recuerdo traumático, quizás también defusionando inconscientemente, cognitivamente. ¿Ya? Entonces, yo creo que siempre es bueno hacerse una revisión técnica, ¿ya? Igual que los autos, hay que hacerse una revisión de los 10.000, 50.000 kilómetros. Es fundamental a mi juicio. O sea, no podemos hacer en casa herrero cuchillo palo, po. Si yo quiero ser terapeuta, efectivamente tengo que terapiarme. Probablemente hay cosas que quedan y que uno no siquiera se da cuenta, pero otro desde afuera las ve, po, y está bien. O sea, como humano. Entonces, pucha, te agradezco ahí que hayas obviamente puesto tu situación. Bueno, vamos a ir entonces con la última preguntita.
Ahí creo que sí, ¿no? Buenas noches a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Hola Jonathan, bueno, agradecerte por la presentación y mi consulta es la siguiente, muy breve. ¿Qué tanto tiene que ver las creencias o las creencias nucleares de un paciente en respecto al trauma? No sé, estoy pensando, por ejemplo, una creencia, no soy bueno para esto, nadie me quiere, ejemplo. Sí, yo creo toda la respuesta quizás como correcta y la otra es mi personal, no sé. O sea, para la terapia cognitiva conductual son muy importantes. ¿Ya? Quiero dejarlo así. ¿Ya? Pero desde mi punto de vista personal, ¿ya? Como terapeuta, de hace años ya haciendo esto, sí, son importantes, no quiero decir lo contrario. Pero, ojo, creo que aquí hay una cosa relevantísima. ¿Ya? Que en definitiva hay algo más profundo que son los esquemas. Y a veces los esquemas, querido colega, es a lo que nosotros tenemos que llegar. Entonces, si bien, no sé, desde la terapia más clásica de Beck podemos llegar a estas ideas nucleares que tú decís, que está bien, ojo, no digo que esté mal, pero yo creo que el, el cambio terapéutico real, amigo mío, lo vas a poder desarrollar con tus pacientes traspasando estos esquemas, o sea, traspasando ese fantasma. ¿Por qué te digo esto? Porque los esquemas es lo que está más arraigado en nosotros. Los esquemas, acuérdense, que son como los lentes con los cuales yo empiezo a mirar el mundo. O sea, yo lamentablemente fui abusado, por ejemplo, o viví una situación traumática, empiezo a mirar el mundo con con esos lentes. Entonces lo mejor a mi juicio es traspasar el fantasma, como digo yo, o como decía Lacan también, es traspasar un poquito el fantasma. En definitiva, ¿a qué me refiero con esto? Es abordar el esquema que está ahí como súper enraizado. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión del tratamiento? Es que a veces llegar al esquema cuesta. Entonces, no está mal ir avanzando de a poquitito, sobre todo en estos casos que son tan complejos, ir de a poquitito, sesión a sesión, ¿ya? Porque de pronto, como les decía anteriormente, lamentablemente las personas no quieren hablar del trauma, no quieren exponerse a sus recuerdos traumáticos, pero la significación del trauma es importante, ¿ya? Y eso probablemente yo creo que la mejor forma de abordarlo, querido colega, es a través finalmente de la terapia centrada en los esquemas, que hay técnicas bien bonitas ahí, que un poquito ayudan a resignificar. Nosotros no borramos la situación traumática, sino que en definitiva ayudamos a que se resignifique y después con técnicas de tercera generación ayudamos a que cuando venga ese maldito esquema, ese maldito pensamiento, el paciente simplemente entienda que es un pensamiento. Y ese pensamiento no lo determina, que está ahí, que sí es molestoso, es verdad, es penca recordar ese maldito recuerdo, pero es un recuerdo de los millones de recuerdos que tengo más. Entonces, de alguna otra forma, las estrategias de tercera generación te ayudan un poquito a dejar de luchar, aceptar un poquito que van a venir esos pensamientos, porque es cierto, van a venir. ¿Ya? Entonces, la terapia de segunda generación te decía, mira, cambiemos un pensamiento por otro, ya, pero ¿qué pasa si no puedo? Y ahí los pacientes se frustraban mucho. Entonces, un poco lo que yo siempre estoy haciendo ahora, terminar todos los procesos terapéuticos con estrategias de tercera generación, y eso me permite que mis pacientes no vuelvan más a terapia. Que entienden de que sí, va a venir el pensamiento lamentable, va a venir ese recuerdo, ya, pero entiendo que es simplemente un recuerdo. Pero en estricto rigor, teóricamente, querido colega, te tengo que decir que sí, son muy importantes. Sí, es verdad, son muy importantes, pero a mi juicio, los esquemas es la clave. Yo creo que destrabando el esquema, ya tenemos un cambio más profundo. La reestructuración cognitiva, y con esto termino, y no lo aburro más, la reestructuración cognitiva puede ser súper buena, pero muy humildemente digo, falta un poco más profundidad. Ideas más duras como esta, la reestructuración cognitiva te ayuda como a superar, si colocamos un porcentaje como el 30 al 40% de esa idea desadaptativa, pero yo te aseguro que el cambio más fundamental son con técnicas de tercera generación. Eso. Abrazo. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias, profesor, por sus respuestas también. Sé que quedaron preguntitas, pero no las podemos seguir respondiendo ya en honor al tiempo. De igual modo, le dejo un último espacio por si quiere decirle algo a los chicos. Veo ahí que le están felicitando harto por el chat, por si quiere hablar en relación al curso o cualquier cosita en realidad. Pues no, muchas agradecido ahí de la buena onda de tantos corazones, aplausos, qué bueno, bonito. Oye, pero decirles que
Pucha, de verdad que es un privilegio ser psicólogo, honestamente. Yo encuentro que es la mejor profesión del universo, siempre digo esto. Porque, pucha, además de ayudar a las personas, más encima nos pagan. O sea, qué mejor, o sea, súper bien. Pero como nos pagan, también hay una responsabilidad, pues efectivamente. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. Aquellos colegas que pensaban que terminando los 5 años esto se acababa, qué error más grande. Lo lamento por ustedes, ¿ya? Pero no, uno no termina de aprender. Y eso también es lo bonito, honestamente. O sea, me encanta aprender. De hecho, yo siempre creo que todos nosotros podemos ser la mejor versión de lo que somos, ¿ya? Y yo creo que cada curso que tomamos, y un poco nos pasa eso como psicólogo. Como psicólogo, probablemente a ustedes les debe pasar que se compran muchos libros, toman muchos cursos, ¿cachai? Pero además de hacerlo, es importante leerlos. Es importante cuando uno toma un curso hacerlo, ¿cachai? Porque a veces puede ser que estemos como acumulando cosas y no las disfrutamos. Entonces, a mi juicio, creo que vivir esta carrera, vivir esta profesión con pasión, creo yo que es fundamental. Y una de las responsabilidades es seguir aprendiendo, ¿ya? Probablemente, queridos colegas, a veces en la universidad a uno no le enseñaron muchas técnicas, de pronto es súper fome porque pues, si te tocó un profe humanista, sin querer ninguna a nadie, por si acaso uno aprende algo humanismo. Si te tocó un profe sistémico, aprende un par de cosas, ¿ya? Pero yo creo que falta una formación un poquito más general, y ojalá tener como la mayor cantidad de herramientas para poder hacer frente a lo que estamos viendo ahora, una crisis mundial, una crisis de salud mental impresionante. Entonces, ahí le agradezco que hayan estado acá en esta conferencia y que sigan formándose, po. Le agradezco ahí y pucha, y que gane el más mejor ahí la beca. ¿Ya? No sé, el que tenga más suerte. Muchísimas gracias por sus palabritas y por la instancia también.